Sean todos bienvenidos de nuevo a su casa First Naples Español. Si hoy nos estás visitando por primera vez, bienvenido, esta es tu casa. Queremos conectar contigo, ser tu familia, ayudarte en tu caminar con el Señor. Puedes conectar con nosotros a través de tu teléfono. Solo tienes que textear la palabra conectar al 239-239 y con gusto estaremos en contacto contigo. Hoy vamos a dar inicio a una nueva serie, una serie a la cual le damos seguimiento a la que veníamos haciendo sobre la resurrección. Vamos a invitarlos a ponernos de pie para poder leer la palabra. Vamos a estar hoy en Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20, vamos a leer los versículos 19 al 22. Dice así la lectura de la palabra. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Pueden tomar asiento. Bien, así que hoy damos inicio a esta nueva serie, una nueva serie la cual hemos titulado Vive con propósito. Así que en las próximas semanas vamos a estar estudiando y viendo qué significa vivir con propósito. Y hablando de propósito, permíteme hacer una pregunta el día de hoy. ¿Estás viviendo con propósito o estás desperdiciando tu vida sin darte cuenta? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? Porque nosotros vivimos corriendo, trabajamos duro, nos sacrificamos por la familia, luchamos por salir adelante, y en nuestra cultura latina eso es algo que respetamos mucho y con toda razón. Pero hay algo que casi nunca nos detenemos a preguntar. Todo ese esfuerzo que hacemos, ¿para qué? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? Hay un libro titulado No desperdicies tu vida. Ese libro nació de un mensaje que John Piper predicó a miles de jóvenes y que sigue impactando a muchos hoy. Y ese mensaje fue tan poderoso porque él contó una historia que realmente sacude el alma. Y aquí estoy parafraseándolo. Pero él dice, 2 mujeres ya mayores, una soltera, otra viuda, decidieron no vivir para sí mismas. Estas 2 mujeres lo dejaron todo para servir a Jesús entre los más necesitados en África. No buscaban comodidad, no buscaban seguridad, vivían con una misión. Un buen día, estas 2 mujeres, mientras viajaban en auto, los frenos del auto fallaron. El carro se fue por un barranco y las 2 murieron en el acto. Cuando la gente escuchó esta historia y él les preguntó, ¿acaso fue esto una tragedia? Todo el mundo en la audiencia dijo, oh, qué gran tragedia. Pero él les dijo, no fue una tragedia. Eso fue gloria. Eso fue gloria porque sus vidas no se desperdiciaron. Pero luego presentó otra historia. Y él dijo, hay una pareja que se jubiló temprano y ahora vivía tranquila en la playa, paseando, disfrutando y colectando conchas marinas. Entonces dijo, eso sí es una tragedia. Eso sí es una tragedia. El mundo invierte millones para vendernos el sueño americano. Tener casa, tener carro bueno, tener trabajo, tener una familia, retirarte temprano y coleccionar caracoles. Como si ese fuera el último capítulo de tu vida antes de presentarte ante el Creador del universo para rendirle cuentas sobre lo que tú hiciste con tu vida. Aquí tienes, Señor, mis conchas de caracol de la playa.
Aquí tienes, Señor, mira qué auto tan lindo tengo. Aquí tienes, Señor, mi gran casa. Aquí tienes, Señor, mi yate. No desperdicien su vida, dijo él. Porque al final de la vida, cuando estés delante de Dios, la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos es: ¿qué le vamos a presentar? ¿Qué le vas a presentar al Señor? ¿Tus logros? ¿Tus propiedades? ¿Tus recuerdos? ¿O una vida entregada a algo eterno? Y la realidad es que puedes pasar toda una vida ocupado, trabajando, viajando, disfrutando y desperdiciarla por completo. No porque hayas hecho algo malo, sino porque nunca viviste para lo que realmente importa. Y yo me temo que muchos de nosotros hemos comprado esa mentira y estamos el día de hoy desperdiciando nuestras vidas en lugar de vivirlas como una misión para Jesús. El domingo pasado estuvimos viendo la resurrección de Jesús. Y la resurrección de Jesús de entre los muertos no es solamente un hecho informativo, no es solamente un dato de la historia que debemos saber. No, es algo que nos transforma, que transforma nuestra vida por completo. Y dijimos que un Salvador vivo es la prueba de que todo lo que Jesús dijo e hizo tiene una importancia trascendental, tiene una importancia más allá de esta vida en la tierra. Y en definitiva cambia todo, cambia absolutamente todo en nuestras vidas. Y en este capítulo de Juan 20, Jesús ha resucitado entre los muertos, tal como Él lo prometió. Ahora los discípulos recibieron estas noticias de parte de las mujeres que fueron al sepulcro. Pedro y Juan corrieron para confirmar la noticia y no encontraron más que una tumba vacía. Ahora es de noche, están reunidos en una casa con las puertas cerradas y Jesús viene y se aparece en medio de ellos y cambia su vida para siempre. Lo que hoy vamos a ver juntos es que porque Jesús está vivo, porque Él vive, nosotros, tú y yo, también podemos vivir con su paz, con su propósito y con su poder en nuestras vidas. Vamos a ver ese primer punto. ¿Cómo podemos vivir con paz? Dice versículo 19, al atardecer de aquel día. ¿A qué día se está refiriendo Juan? Se está refiriendo al domingo. A ese día, al domingo, el día de la resurrección. Y estando las puertas cerradas, nos dice, el lugar donde los discípulos se encontraban. Como puedes ver en la Escritura, los discípulos estaban juntos, ¿sí? Dice, estaban encerrados en un lugar con las puertas cerradas. Estaban juntos, no estaban dispersos, no estaba cada uno por su lado. Y asimismo la iglesia, este lugar es donde tú y yo nos reunimos. Es donde venimos a reunirnos, a hacer familia, a adorar juntos, a animarnos, a cuidarnos los unos a los otros. Nosotros por lo general cuando la vida se pone difícil tenemos la tendencia de querer aislarnos, de separarnos, pero más bien debería ser todo lo contrario. Cuando la vida se pone confusa y difícil, la primera respuesta tuya y mía debería ser venir a la iglesia, no huir de ella. Y vemos que ellos se encontraban ahí reunidos a puertas cerradas por miedo a los judíos. Por miedo a los judíos. Y cuando dice miedo a los judíos se refiere a las mismas personas que usaron un proceso judicial ilegal para llevar a Jesús a la muerte, para que lo condenaran y lo mataran. Entonces, como no había cuerpo en la tumba, los judíos comenzaron a decirle a todo el mundo que los discípulos se habían robado el cuerpo. Porque ellos no podían negar que la tumba estaba vacía, no había cuerpo. Pero ellos necesitaban una explicación para poder calmar a la gente. Entonces los discípulos allí reunidos se preguntaban, ¿por qué no habrán de perseguirnos a nosotros? Pero fíjate muy bien, los argumentos de estos judíos tienen varias fallas. A pesar de que ellos estaban culpando a los discípulos de haberse robado el cuerpo, sus argumentos tienen 3 fallas. La primera falla es que los soldados, si se hubiesen quedado dormidos, eso sería un crimen grave. No es como hoy en día, nos podemos quedar dormidos en el trabajo y no pasa gran cosa. Pero en ese entonces, si tú eras un soldado y estabas vigilando la tumba y te quedabas dormido, eso se pagaba con la muerte.
La segunda falla en su argumento es que si estas personas estaban dormidos, estos soldados, entonces ¿cómo sabrían ellos quién robó el cuerpo? Debe ser que estos discípulos que robaron el cuerpo eran unos ninjas. Entraron, hicieron lo suyo y ni siquiera se dieron cuenta. O número 3, y quizás la que tiene también más peso, es que la piedra que cubría la tumba, y como la sellaron, pesaba entre 1 a 2 toneladas. Y tenía además un sello oficial romano. La única manera de mover esa piedra era de la misma manera que los romanos la habían puesto allí. De hecho, las mujeres que querían ir y ungir el cuerpo de Jesús con especies aromáticas, nos dice la palabra que se preguntaban quién podría mover esa piedra por ellos. Entonces vemos que muchos de estos argumentos, ¿verdad?, tienen fallas. No era real. Sin embargo, los discípulos estaban en peligro y tenían miedo. Tenían miedo. Su miedo en ese momento era más fuerte que su fe. Durante mucho tiempo Jesús les dijo repetidamente, es más, hizo 3 predicciones claras de lo que le pasaría a él y que 3 días resucitaría de los muertos. Pero adivina qué, sucedió exactamente como él había dicho que iba a suceder. Exactamente. Y las mujeres lo confirmaron. Las mujeres que fueron al sepulcro y luego fueron Pedro y Juan, confirmaron que así había sucedido. Entonces estos discípulos creían en Jesús, pero tenían dudas. Tenían muchas dudas. Y más tarde, después de que Jesús estuvo con ellos 40 días tras la resurrección y justo antes de que Él ascendiera al cielo, vemos en Mateo 28, versículo 17, que cuando ellos lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Algunos de ellos dudaron. Esto debería ayudarte un poco mejor con tus propias dudas, porque vemos aquí que aunque ellos vieron a Jesús vivo, aún tenían dudas, aún así dudaron. Entonces la fe, nuestra fe, no es la ausencia de dudas. Muchas veces, aunque creemos en Jesús, tenemos preguntas, tenemos ciertas dudas. Así que la fe no es la ausencia de dudas, sino seguir a Jesús a pesar de nuestras dudas. No sé si has notado, pero ¿te has dado cuenta que nuestras dudas están relacionadas con nuestros miedos? El miedo y las dudas son primo hermanos. ¿Sí? A medida que aumenta el miedo, comienzan a aumentar nuestras dudas. O viceversa, a medida que más dudamos, comienza a aumentar nuestros miedos. Y eso es precisamente lo que quiere el enemigo. El enemigo quiere que tú y yo dudemos de nuestra fe y creamos nuestras dudas. Porque el miedo es un mentiroso. Es un mentiroso que provoca amnesia espiritual. Cada vez que tú y yo sentimos miedo porque estamos dudando, entonces a medida que crece se nos va olvidando todo eso que Dios ha hecho en nuestra vida. Se nos ha olvidado que Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios omnipresente, Él siempre está con nosotros y comenzamos a sentir más y más temor. Estos hombres, esos que estaban allí reunidos, son los hombres que vieron la tumba vacía por la mañana. Vieron allí el sepulcro vacío, pero luego a la noche estaban aterrorizados, muertos de miedo. ¿Y qué hizo Jesús en cuanto a esto? ¿Acaso vino a ellos y les preguntó, bueno, porque ustedes son una cuerda de cobardes? ¿Por qué se esconden con las puertas cerradas? ¿O es que acaso no escucharon todas las lecciones que les di? ¿Cuántas veces no les dije que esto iba a pasar? ¿Y todavía ustedes están allí como unas gallinas y tienen miedo? Pero eso no fue lo que hizo Jesús. Versículo 19b dice, Jesús vino y se puso en medio de ellos. De alguna manera Jesús atravesó y estaba allí en la habitación en medio de ellos. ¿Y qué les dice? ¿Les dio algún reproche? No, todo lo contrario. Les dice, paz a ustedes. Paz a ustedes. Y cuando Jesús les dice paz, se refiere a integridad, a plenitud, a esa sensación de ser tal como nosotros fuimos creados para ser, a estar llenos. Así que la paz no es ausencia de miedo o problemas. A menudo
Tú y yo creemos que estar en paz es no tener ningún tipo de problema o no sentir ningún tipo de miedo. Pero la paz no es ausencia de miedo o de problemas, sino la presencia de Jesús en nuestra vida. Y esa paz produce un valor. El valor, la valentía nace de la paz. Y yo sé que algunos de ustedes tal vez estén pasando por situaciones que les están robando la paz. Tal vez sean problemas familiares, conflictos entre ustedes, tal vez sean problemas económicos, tal vez sean frustraciones, tal vez sean problemas migratorios, tal vez sea incertidumbre sobre el futuro. Y todas esas cosas nos van robando lentamente la paz, porque tú y yo decidimos y buscamos en otras cosas esa paz. Pensamos que el dinero, que la fama, que el estado físico y la apariencia, que la comida o el placer pueden calmar nuestros miedos y llenarnos. Pero la realidad es que nada de eso funciona. En el versículo 20, Jesús anuncia paz, pero luego muestra sus heridas. ¿Te has preguntado por qué? Porque su muerte y su resurrección no solo hicieron permanente nuestra paz con Dios, sino que también son la prueba definitiva de que tú y yo podemos vivir en la paz de Dios cada día. Porque Jesús vive, el miedo ya no tiene la última palabra. Porque Jesús vive, la muerte ya no tiene la victoria. Él venció a nuestros peores enemigos, así que tú y yo ya no tenemos que vivir con temor. Jesús no vino a traer paz. Jesús es la paz. Él, la persona de Cristo, es la paz. Y es solo en su presencia que tú y yo podemos encontrar la verdadera paz. Así que vemos que la resurrección de Cristo nos permite tener paz, pero también su resurrección y el hecho de que Él vive nos da un propósito. Y ese es nuestro segundo punto. Vayamos al versículo 20, segunda parte. Dice, entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Es decir, se llenaron de alegría. Como puedes ver, donde está la presencia de Jesús, ¿hay qué? Hay paz y hay gozo. Hay paz y hay gozo. Si te falta paz y gozo en tu vida, es posible que no estés permaneciendo en la presencia de Jesús. Es posible que no estés pasando tanto tiempo como deberías con Jesús. Porque donde está Jesús siempre hay ¿qué? Paz y gozo. Paz y gozo. Como nos dice el Salmo 16:10, en su presencia hay plenitud de gozo. Versículo 21, Jesús les dice de nuevo, paz a ustedes. ¿Por qué les diría Jesús 2 veces paz a ustedes? ¿Por qué se los dice 2 veces? La razón que lo hizo es porque para que ellos pudieran hacer lo que Él les iba a pedir que hicieran, necesitaban contar con la paz de Dios para hacerlo. ¿Cuál es nuestro problema hoy, sin embargo? ¿Cuál es nuestro problema? ¿Qué es lo que nos aleja de nuestro propósito? Lo que nos aleja es que vivimos distraídos. Ese es nuestro problema hoy en día. Vivimos distraídos. Y si Satanás no puede hacernos caer en pecado, entonces nos mantiene distraídos. Nos mantiene distraídos con las redes sociales. Nos mantiene distraídos con el entretenimiento y los chismes. Nos mantiene entretenidos con el gordo y la flaca. Nos mantiene entretenidos con distracciones constantes. Y todas estas distracciones no son neutrales. Están diseñadas para algo. Están diseñadas para atraparnos, para engancharnos, para mantenernos ahí consumiendo sin parar. Entonces tú y yo no corremos necesariamente el peligro de ser destruidos, sino de morir de distracción. Satanás no necesita necesariamente arruinar tu vida. Lo único que tiene que hacer es mantenerte ocupado. Ocupado, entretenido, navegando por las redes una y otra vez, consumiendo, para así irte alejando de lo que Dios tiene preparado para ti. Entonces, ¿cuál es el propósito que tú tienes en la vida? ¿Cuál es el propósito? Jesús dijo, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. ¿Te das cuenta?
Jesús fue enviado por el Padre en una misión de rescate. Él nos rescató y ahora nosotros somos parte de su equipo de rescate. Y ese es el llamado que Él le hizo a los discípulos desde el principio. Cuando le dijo en Mateo 4:19, le dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Entonces tú y yo hemos sido salvados, pero también hemos sido enviados por Jesús. Pero para ser honestos, si tú y yo hubiésemos sido Jesús, probablemente yo habría dicho, no, aún ustedes no están preparados. Ustedes todavía son medio cobardes. No, es demasiado pronto. Ustedes todavía necesitan hacer duelo. Ustedes necesitan todavía asimilar lo que acaba de pasar. Ustedes necesitan crear un plan de acción, una estrategia. Necesitan tiempo para madurar. Tú y yo hubiésemos puesto todas esas excusas, pero Jesús, en el momento más confuso, pero también más asombroso y glorioso de la historia, Él no dudó. No dudó ni por un momento. Él los envió a continuar la obra que Él había comenzado. Y así como Jesús los envió a ellos, también nos invita a ti y a mí a unirnos a lo que Él está haciendo a nuestro alrededor. No solo aquí en Naples, sino en Estados Unidos y en las naciones. Y sabes, los estudios recientes nos muestran algo muy interesante. Cuando hablamos de la siguiente generación, de la juventud, los estudios revelan que lo que más anhelan los jóvenes hoy en día no es ya dinero, no es ni siquiera fama, ni siquiera es una vida cómoda con una casa en la playa y andar recogiendo conchas de mar. Lo que más anhelan los jóvenes hoy en día es vivir con propósito. Los jóvenes, la siguiente generación está buscando propósito. Ellos quieren sentir que su vida realmente importa. Porque tú y yo como seres humanos tenemos un sentimiento. Tú y yo sentimos que nuestra vida tiene un propósito. Lo sabemos. Pero siempre hay algo que nos dice que aún no lo hemos cumplido. Sabemos y creemos que tenemos un propósito, pero también creemos que aún no lo hemos alcanzado. En otras palabras, toda persona en el profundo de su ser sabe, yo fui hecho para algo más grande. Pero al mismo tiempo hay algo que te dice, no soy lo que se supone que debía ser. Y esa tensión que tenemos tú y yo no es accidental, no es casualidad. Dios puso eso en nosotros. Él lo puso allí en nosotros, porque tú y yo fuimos creados para marcar una diferencia. ¿Lo crees, iglesia? Tú fuiste creado para marcar una diferencia. Y seguir a Jesús es la única forma de conectarnos con algo mucho más grande que nosotros mismos. Todos nosotros queremos que nuestra vida cuente, ¿no es así? Que haga una diferencia. Y hay personas, algunos que ya han alcanzado cierto éxito. Algunos han logrado ya muchas cosas. Algunos han hecho bastante dinero. Pero aún así la pregunta sigue siendo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Hay otros que están luchando por salir adelante y que están buscando propósito en su vida, pero también se preguntan, ¿para qué estoy viviendo? ¿Para qué estoy viviendo? ¿Qué sentido tiene vivir? Y la respuesta de Jesús es clara. Fuiste hecho para algo más. Fuiste hecho para algo más. Y el llamado más grande de nuestra vida es unirnos a Jesús en lo que Él está haciendo alrededor del mundo. Ese es el llamado más grande. Porque Jesús no vino a mejorar nuestra vida actual. Él vino a darnos una vida completamente nueva. Vida nueva en Él. Un nuevo propósito, una nueva dirección, un nuevo centro. Y el centro es conocer a Jesús y darlo a conocer a Él, a todos, en todas partes. Porque el mayor problema del mundo no es político. Tú y yo vivimos preocupados, ¿quién va a gobernar? ¿Quién va a salir? ¿Quién va a entrar? Pero el mayor problema del mundo no es político. Tampoco es económico, ni siquiera es educativo, ni siquiera es moral. El mayor problema del mundo
es espiritual. El mayor problema del mundo es que está perdido. Es que la gente está lejos de Dios. Cientos de miles de personas mueren cada día sin conocer a Jesús. Eso sí es una tragedia. Y es eso lo que convierte nuestra misión en algo que vale la pena vivir y morir. Como tú y yo hemos sido salvados y hemos sido enviados por Jesús, entonces tú y yo tenemos la obligación de compartir el evangelio de Jesús con todos en todas partes. Tu trabajo no es tu propósito. Escucha bien, iglesia. Tu trabajo no es tu propósito. Tu negocio no es tu propósito. Tu carrera no es tu propósito. Tu talento no es tu propósito. Todas esas cosas son solo una plataforma. Tu propósito es usar todo lo que eres y todo lo que tienes para la gloria de Dios e impactar a otros con el mensaje de Jesucristo. Ese es tu propósito. Y cuando entendemos que su resurrección y su vida nos da paz y a la vez un propósito, entonces también entendemos que hay un poder. Él nos da un poder y ese será nuestro tercer punto. Un poder para vivir la vida para Él. Versículo 22. Después de decir esto, Jesús sopló sobre ellos. ¿Qué fue lo que sopló Jesús sobre ellos? ¿Acaso Jesús estaba haciendo una prueba de aliento? Hay algo que Él sopló sobre ellos. ¿Qué sopló sobre ellos? O más bien, ¿a quién sopló sobre ellos? Nos dice la palabra, al Espíritu Santo. Todos los creyentes nacen de nuevo por medio del Espíritu Santo y son llenos del Espíritu Santo. Y aquí vemos un lenguaje muy peculiar que nos recuerda a Génesis. Porque en el primer relato en la Biblia vemos que el mismo Dios sopló vida a Adán. Y ese mismo Dios que sopló vida a Adán ahora está soplando vida de resurrección a sus discípulos. Esto es una nueva creación, una nueva vida. Y más adelante, en la Gran Comisión, Jesús dijo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hasta los confines de la tierra. Jesús no dijo, sean mis adoradores. Jesús no dijo, sean mis guerreros de oración. Jesús no dijo, sean los estudiosos de la Biblia. Todo eso es cierto y es importante que lo hagamos. Pero Él dijo algo y lo que Él dijo es, serán mis testigos. Serán mis testigos. ¿Te has preguntado qué es un testigo? ¿Qué es un testigo? Un testigo es aquel que ve, es aquel que oye y es aquel que habla. No un chismoso, un testigo. Un testigo es aquel que ve, aquel que oye y aquel que habla. Entonces, un testigo es alguien que habla de lo que ha visto y de lo que ha oído. Eso quiere decir que tú y yo hemos sido enviados a contarles a todos acerca de aquel que puede salvar a cualquiera. Y la única manera de que tú y yo seamos testigos efectivos para Jesús es por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos su poder. Y es ese mismo poder el que levantó a Jesús de entre los muertos que ahora vive en ti y en mí. Y algunos preguntarán, ¿pero y qué hay del Pentecostés? Bueno, Jesús los estaba llenando en ese momento del Espíritu Santo, pero luego les daría el poder el día de Pentecostés para que fueran testigos. Y tal vez te preguntes, ¿cómo puedo hacerlo yo? Si yo se supone que sea un testigo de Jesús, ¿cómo puedo ser un buen testigo de Jesús? Óigase bien, no testigo de Jehová, testigo de Jesús. La primera manera de serlo es a través del bautismo. La primera manera en que puedes ser un testigo de Jesús es a través del bautismo. Lo que hoy tú y yo observamos da un testimonio fuerte. El bautismo es plantar tu bandera y decir, yo no me avergüenzo de Jesús.
Él es mi Señor y mi Salvador. El bautismo es una señal externa de esa transformación que ha ocurrido internamente. Es hacer pública tu relación con Jesús. Es como tomar tu anillo y ponértelo y decir: yo estoy casado con Cristo y Él es mi único Señor y Salvador. No hay nada mejor en este mundo que Jesús. Segundo, la segunda manera en que puedes hacerlo es a través de la obediencia. A través de la obediencia, haciendo lo que Dios dice en su palabra. Y como dijimos hace un minuto, el primer paso de obediencia es el bautismo. Y si tú quieres marcar la diferencia, vas a tener que estar dispuesto a ser diferente, a ser distinto al mundo. Porque en este mundo en el que tú y yo vivimos, la obediencia no es fácil. Tenemos mucha presión externa de parte del mundo. Así que la obediencia es decirle sí a Dios. Sí, Señor, voy a hacer lo que tú digas y no a ti mismo y al mundo. La obediencia es decidir: voy a ser diferente gracias a Jesús. Voy a caminar en su poder. No voy a ser normal. Me rehúso a ser normal. ¿Sabes por qué? Porque lo normal en este mundo está roto. Lo que el mundo llama normal son vidas vacías, relaciones quebradas, corazones cansados y solitarios. Así que yo voy a ser distinto. Yo voy a seguir a Jesús y voy a vivir la vida abundantemente en Él. Y lo tercero que puedes hacer, la manera en que puedes ser un testigo efectivo de Jesús, es compartiendo con otros lo que Dios ha hecho por ti y lo que puedes hacer por ellos. Compartiendo con otros tu historia y lo que Él puede hacer por ellos. Porque el evangelio solo es buena noticia si se comparte y si se escucha. Y evangelizar no tiene que ser tan complicado como nosotros lo hacemos. Evangelizar es algo simple. Es como un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde puede ir y encontrar pan de vida. Es como decirle a un sediento dónde puede ir y encontrar ríos de agua viva. Pero tal vez tú te encuentras hoy aquí y dices: pero ¿cómo podré hablarles a las personas de Jesús? ¿Cómo? Usted no entiende, pastor. Yo soy muy tímido. Yo no tengo un título de seminario. Yo no soy buen orador público. Yo me pongo nervioso. Yo no conozco ni siquiera bien la Biblia. No sé ni siquiera qué decir, ni por dónde comenzar, ni dónde terminar. Pero ¿sabes qué? Jesús quita todas esas excusas con una promesa. Él quita todas esas excusas con una promesa. Él te capacita para hacerlo. Su espíritu, su poder te capacita para que seas un testigo de Él. Entonces ya no se trata de lo que tú puedas hacer por Él, sino de lo que Él puede hacer a través de ti. Ya no se trata de tu capacidad, sino de tu disponibilidad para ser usado en las manos de Dios. Hay una hermana que una vez comentó en una clase y ella dijo: yo no sé predicar, yo no sé evangelizar, porque yo en realidad no soy muy elocuente. Eso no es lo mío. Pero hay algo que esa hermana sí sabe hacer: cocinar. Y yo he sido testigo de ello. Si hay algo que esa hermana puede hacer es cocinar. Y lo hace bien. Entonces, esta hermana empezó a hacer algo sencillo. Ella empezó a abrir su casa. Y ella entonces preparaba comida. Y ella invitaba a la gente. Y la gente venía. ¿Tú crees que venían por el mensaje? No, venían por la comida. Pero ella no se quedaba callada. Ella hablaba con la gente. Ella los recibía. Ella los conectaba. Y mientras estaban allí todos comiendo, había alguien que compartía el evangelio con ellos. ¿Y tú sabes qué pasó? Las personas empezaron a conocer a Jesús. Porque ella entendió algo poderoso. No se trata de lo que no puedo hacer, sino de lo que Dios puede hacer a través de mí. Así es como funciona seguir a Jesús. A veces tú y yo decimos: no, yo no estoy listo, no, yo no sé suficiente, no, yo no puedo. Pero la verdad es que tú no tienes ni idea de lo que Dios puede hacer a través de tu vida.
Tú no tienes ni idea hasta dónde Él puede llevarte. No tienes ni idea de cómo Él puede usar algo tan sencillo que Él ya te ha dado para hacer un impacto eterno. Porque en Hechos, capítulo 4, versículo 13, vemos algo increíble. Fíjate bien en lo que vemos. Lo que vemos son que estos mismos discípulos, los que cualquiera hubiese llamado cobardes, gallinas, estos mismos discípulos que se escondían tras puertas cerradas por miedo, son los mismos que saldrían con valentía a las calles, a las aldeas, a las ciudades de todo el imperio romano para hablarle a la gente acerca de una cosa: Jesús. Y te preguntarás, ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué cambió? El cambio no fueron sus circunstancias. Seguían en peligro, seguían siendo perseguidos, seguían siendo atacados. No fueron las circunstancias las que cambiaron. El cambio lo hizo Jesús. Fue porque Jesús apareció en su vida. Así vemos que el poder de Dios te convierte en quien Dios te creó para ser. Su poder te convierte a ti en esa persona que Él creó para que fueras. Pero solo necesitas 3 cosas. Presta atención. 3 cosas. Número 1, debes ser fiel. Debes ser fiel al Señor. Debes estar comprometido con lo que Él te llamó a hacer. Lo segundo es que debes estar disponible. Debes estar disponible. Dios no puede usar a aquel que nunca está disponible. Y lo tercero es que debes ser enseñable. Debes dejar ese orgullo, morir y estar dispuesto a aprender, a que el gran maestro te enseñe por su palabra. Y entonces llega un momento donde ya tú tienes que decidir. Llega un momento en el que hay que decidir: ¿voy a tomarme esto en serio o no? ¿Estoy dispuesto a obedecer a Dios o solo voy a jugar a la iglesia? ¿Voy a vivir para cumplir su misión o voy a vivir para cumplir la mía propia? Dios quiere que vivamos cada día pensando en la eternidad. Dios no quiere que tú te quedes atrapado pensando en este mundo. Él quiere que tú vivas pensando en la eternidad. Porque si tú vives como si esta vida fuera todo lo que hay, te vas a perder lo más importante. Porque un día tu vida en esta tierra llegará a su fin. Mi vida en esta tierra va a llegar a un fin. Y no sabemos cuándo. Solo Dios sabe. Pero cuando ese día llegue, la pregunta que siempre me hago es: ¿te arrepentirás de lo que hiciste con tu vida en la tierra? Vivir con propósito es una decisión diaria. Dios nos llama a vivir con su paz, su propósito y su poder, no solo para pasar los días aquí en esta tierra, sino para impactar eternamente. Cada acción que tú haces, cada talento que tú tienes, cada esfuerzo que tú haces puede ser usado por Dios para que algo tenga un impacto eterno. Así que no se trata de lo que tú puedes hacer, sino de lo que Dios puede hacer a través de ti. Y quizás tú estás hoy aquí y no te sientes preparado, no te sientes elocuente, no te sientes especial. Pero Dios es capaz. Él puede. Y Dios puede usar tu tiempo, tus manos, tu sonrisa, tu cocina o tu corazón para acercar a quien sea a Jesús. Si tú estás hoy aquí y eres cristiano, Dios tiene algo más para ti que simplemente ir a la escuela, practicar deportes, graduarte de un título universitario, conseguir un buen trabajo, casarte, ganar mucho dinero y vivir junto a la playa y colectar conchas marinas. Fuiste hecho para vivir con propósito. Fuiste hecho para vivir en su propósito. Y hoy yo te pregunto, lo que estás haciendo hoy, eso por lo que estás viviendo, ¿va a importar en 100 años? ¿Va a importar en 10,000 años? ¿Va a dejar un legado? Porque como dijo C.T. Studd, solo una vida que pronto pasará. Solo lo que se hace para Cristo perdurará.
No vivas solo para coleccionar recuerdos. No vivas solo para coleccionar logros. No vivas solo para coleccionar comodidades. Vive para algo eterno. Vive para algo eterno. Vive con propósito. Vive para Jesús. Porque tú y yo tenemos su paz, su propósito y su poder para vivir con propósito en este mundo, cumpliendo su misión. Y la pregunta con la que cierro hoy es la siguiente. Si Dios pudiera usar todo lo que eres y todo lo que tienes para su gloria, ¿estarías dispuesto a dejar que Él te transforme y te lleve a cumplir su propósito? Solo medita en esa pregunta. Si Dios puede usar hoy todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes para su gloria, ¿estás dispuesto tú a dejar que Él sea quien te transforme y que te lleve a cumplir tu propósito? Esa es la reflexión que tienes que tomar hoy. Y la vida con propósito comienza por entregar tu vida a Jesús. Si hoy tú estás aquí y no has entregado tu vida a Él, nunca vas a hallar propósito al menos que entregues tu vida a Jesús. Es solo su paz, es solo su resurrección, es solo su poder lo que pueden darte paz y propósito en tu vida. No hay otro camino, no hay otra salida, no hay nada más que nos lleve a la vida y el propósito pleno en Él, sino Jesús. Si tú estás hoy aquí y no has tenido la oportunidad de entregar tu vida a Cristo, hoy mismo puedes hacerlo. En este momento, todos con nuestra cabeza agachada, nuestros ojos cerrados. Si tú nunca has tenido la oportunidad de entregar tu vida a Él, si no has dado esa decisión, hoy el Señor en su misericordia y su gracia te está dando esa oportunidad. Si nunca lo has hecho, hoy tú puedes decir: Señor, te pido perdón. Te pido perdón por haber vivido la vida a mi manera. Señor, te pido que me salves, que me rescates. Creo que tú viniste a esta tierra a morir por mí, que tú resucitaste de los muertos por mí, que tú cargaste mi pecado y que si pongo mi fe en ti soy salvo. Y que tú puedes darme esa paz, ese propósito y ese poder para vivir con valentía, para hacer las cosas que los demás no están dispuestos a hacer, para ser un testigo valiente y contarle a los demás sobre ti, para ir hasta los fines de la tierra a contarle a otros sobre tu nombre. Lo creo, Señor, y entrego mi vida a ti hoy. Amén y amén. Y allí donde tú estás, si tú has hecho hoy esa oración, si has entregado tu vida a Jesús, si eres un jovencito hoy en búsqueda de propósito y has entregado tu vida a Jesús, o tal vez eres un adulto que ha tenido preguntas y dudas y llevas rato buscando cuál es la respuesta. Si hoy has encontrado la respuesta, si hoy has puesto tu fe en Jesús, si hiciste esa oración, ¿levantarías tu mano? Amén. Vamos a ponernos todos de pie. Vamos a invitar a nuestros servidores líderes al frente. Y si hoy tú entregaste tu vida a Jesús, puedes dar un paso al frente. Queremos orar por ti. Pero si tú también necesitas dirección, propósito, si estás dudando de tu fe, creyendo en tus dudas, preocupado por el futuro, preocupado por lo que será de ti, da un paso adelante a medida que cantamos juntos y queremos orar por ti. Queremos que tú vivas con propósito, que tengas la paz, el propósito y el poder de Jesús en tu vida. Es en tu nombre, Jesús, que hemos orado. Amén y amén.